Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes a todo el equipo. Igualmente. Ramiro, va a ser la primera vez que la inflación va a dar un dígito después de 6 meses y después de que Milei asumiera y liberara los precios y metiera una devaluación inicial, ¿no? A ver, efectivamente, la ciudad de Buenos Aires dio 9,8 de inflación de abril y como tiene muchísima más incidencia sobre los subsidios, a nivel nacional debería estar por debajo. En consecuencia, el mercado está esperando entre 7,5 o para redondear en 8% el nivel de inflación que se va a dar a conocer ahora mismo, dentro de un ratito, en 1 hora y media. Al margen de eso, o si querés se puede desglosar en dos grandes rubros: alimentos y bebidas corriendo al 5% y se le suman entre 3 a 4 puntos, lo vamos a definir en un ratito nada más, que es principalmente por el impacto del aumento de la tarifa de gas, que el gas aumentó recién y por lo tanto la gente lo va a ver reflejado en la tarifa que viene el próximo mes, por lo tanto tenga cuidado con el nivel de consumo con este nivel de frío. Punto número 1. Y punto número 2, ya en mayo, ya sin el impacto del aumento de las tarifas, y de hecho no va a aumentar durante mayo ni las tarifas ni las prepagas, el mercado ya empieza a esperar para este mes en particular una inflación por debajo del 5%. O sea, una inflación en mayo por debajo del 5%. ¿Inflación promedio o inflación de alimentos? Inflación promedio general, de hecho alimentos va a estar claramente por debajo, pero ya a nivel general, este mes de mayo vamos a ver, por lo tanto vamos a pasar de una inflación del 25% en diciembre al 5% este mes. Eso, un 5% en mayo sería menos que cada uno de los meses del año pasado, digamos. O sea, hay que remontarse mucho en el tiempo para encontrar una inflación del 5%. Bueno, y eso es producto, porque finalmente, ¿no?, como sabemos muy bien, es un fenómeno monetario, la inflación es un fenómeno monetario, responde al exceso de emisión monetaria, y si empieza a bajar la inflación, responde a que también se empieza a frenar la emisión monetaria. Lo que hizo el gobierno desde que asumió es, primero, poner en equilibrio las cuentas públicas para que el gobierno nacional no le tenga que tocar el timbre al Banco Central y pedirle plata. Por lo tanto, ese es un factor de emisión que se anula. El otro factor de emisión que se anula también es los intereses en su momento de las LELIQ, que, por ejemplo, solo en octubre del año pasado el gobierno estaba emitiendo a un ritmo a precios de hoy de 5 billones mensuales. Billones, con B. 5 billones. En este momento, este mes, se está emitiendo a un ritmo de 1,6 billones mensuales. Es decir, se bajó 2/3 la cantidad de emisión monetaria, nada más que por los intereses de las LELIQ. Es decir, vos fíjate, recién te hablé de 2 motores de emisión monetaria. Uno que es el equilibrio fiscal, ese motor, o el déficit fiscal, que como se logró equilibrio, se apagó ese motor. Después te hablé de otro motor que era los intereses de las LELIQ, que ese motor que estaba en quinta se puso en segunda, porque pasó de emitir 5 billones a 1,5 billones para redondear, mensual. Y me falta un tercer motor, que es el motor de la compra de dólares. El Banco Central, dado que tenía reservas negativas, tuvo que comprar dólares como para recomponer su activo, su hoja de balance, para que Argentina tenga algo de reservas en el Banco Central. Compró 15.000 millones de dólares y esa emisión que le generó comprar 15.000 millones de dólares lo neutralizó con este famoso bono que se llama Bopreal. ¿No? Ramiro, hablando de eso, vos estás hablando del fenómeno monetario. Yo te quiero preguntar por la economía que, por ejemplo, el presidente y el ministro Caputo dicen: nosotros no necesitamos ni la ley base ni el capítulo fiscal para seguir bajando la inflación, seguir consiguiendo superávit fiscal o equilibrio fiscal y eventualmente que crezca la economía. ¿Eso es cierto o es una expresión de deseos? Para lo que es el grueso de la macroeconomía, es decir, todas estas cuestiones de poner en equilibrio las cuentas públicas y reducir fuerte la inflación, ya de hecho lo está logrando. Así que te está demostrando que efectivamente para estas cuestiones más groseras dentro de la macroeconomía, para eso lo está logrando. Ahora, la ley base lo que permite es actualizar la estructura legal de la economía, que se quedó completamente obsoleta en las leyes laborales, ni que hablar, pero en las leyes tributarias, en las leyes comerciales. Argentina tiene
una estructura legal de economía cerrada que impide que alguien venga a invertir y que impide que alguien que los negocios prosperen en Argentina. Para que tengas una idea de lo que estamos hablando, la ley bases con el RIGI, ¿no? Con este esquema de inversiones, más o menos lo que busca es igualar las condiciones que encuentra cualquier empresa en el exterior. Hay 200 países que también las encuentren en Argentina como para poder invertir. Por ejemplo, que bajar la tasa de ganancias del 35 al 25 es el promedio que hay en el mundo, 25. Eliminar las retenciones, ningún país tiene retenciones. Que tengas que liquidar todas las reservas en el banco, en el mercado donde estés operando, en ningún país del mundo pasa eso. Entonces, lo que Argentina, y obviamente el cepo, que puedan operar en el mercado cambiario independientemente del cepo, son cosas que ya suceden en el mundo. Entonces, si Argentina quiere atraer inversiones, tiene que poner la regla del mundo. Claro. Porque eso es el problema de Argentina. Al que mismo naturalizó tantas cosas, el control de precios, el control de importaciones, el control cambiario, que no suceden en el resto del mundo, como también naturaliza las retenciones, el impuesto al cheque, ingresos brutos. Es decir, bueno, hermano, si vos querés que vengan las inversiones, sacá todo eso, porque eso en el mundo no existe más. Argentina compite contra 200 países, y para cerrar con este punto, solo Paraguay, por ejemplo, tiene IVA del 10% cuando en Argentina es 21%. Solo Paraguay tiene ganancias en 10% cuando en Argentina es 35%. Solo Paraguay tiene mercado cambiario libre. Solo Paraguay no tiene impuesto al cheque. Solo Paraguay no tiene ingresos brutos. No pregunten de por qué se van a Paraguay. Es obvio, porque tiene las reglas económicas del mundo y son las que atraen inversiones. Al mismo tiempo, Argentina, al revés, tiene una estructura de impuestos, una maraña de impuestos y una maraña de prohibiciones que hacen que nadie quiera invertir en Argentina. Claro. Al mismo tiempo, Ramiro, si en Argentina eliminan las retenciones de un saque o sacás el cepo cambiario de un saque, generás unas turbulencias que no sé cómo pueden terminar. Bueno, justamente por eso es mientras tanto se va ordenando la macroeconomía como para que no haya un nuevo salto devaluatorio, es poner las reglas del mundo civilizado en algunos sectores para que empiecen a invertir. Porque si no, finalmente las inversiones grandes no van a venir con las reglas de Argentina. Que ya te digo, las reglas de Argentina son reglas que quedaron de entre los escombros del muro de Berlín. Nadie usa las reglas de Argentina. Por ejemplo, no menor, pero nosotros nos acostumbramos al cepo cambiario y solo dictaduras o regímenes totalitarios tienen eso. No hay una democracia, salvo Argentina, que tenga cepo y que encima la sociedad lo naturalice. Cepo tiene Venezuela, cepo tiene Cuba o cepo tiene Rusia. Claro. ¿Cómo puede ser que Argentina esté en esa lista? ¿Baja la inflación es igual a crecimiento económico o no? Por supuesto. A ver, es una condición necesaria sin lugar a duda. Uno tiene que tomar la inflación. Imagínate cuando uno está manejando y hay niebla, ¿no? Hay un nivel de niebla que ya directamente te dice, mira, no veo nada para el futuro, no veo nada para adelante. Primero empiezas a bajar la velocidad y ya cuando directamente es una lluvia torrencial, lo único que hace es poner baliza y tirarte al costado, pues decir, mira, es demasiado riesgo estoy corriendo al manejar en estas condiciones. Bueno, la inflación en 300%, que es la que actualmente estamos en el interanual, ahora cuando se conozca vas a ver que va a estar en torno al 300%. Bueno, ese 300% es una lluvia torrencial que no deja ver para adelante y por lo tanto recién ahora empieza a aflojar y como empieza a aflojar, y ahora te voy a dar datos al respecto, como empieza a aflojar, bueno, ahora los autos se animan a salir del costado de la ruta y volver a la ruta y empezar a acelerar y por lo tanto ese acelerar es que la actividad privada empiece a renacer nuevamente. Estamos hablando con Ramiro Castiñeira, economista. Ramiro, después del 5% previsto para mayo, ¿puede seguir cayendo a esa velocidad o se entra en una asíntota mucho más lenta digamos que son los kilos más difíciles de bajar en un régimen? Y sí, vamos a entrar en una situación de que van a venir unos kilos más difíciles que bajar, eso no hay duda. No obstante, te digo que, por ejemplo, JP Morgan y el Morgan Stanley largaron ellos cada uno sus informes, están hablando que Argentina el año que viene no solo rebota a nivel de actividad, porque justamente bajó la niebla que estamos hablando, sino que el nivel de
de niebla, o el nivel de inflación que están viendo ellos para el año que viene, es una economía con una inflación entre el 30% y el 40%. Es decir, Argentina finalmente va a pasar de una inflación del 300% que estamos ahora a una inflación del 30% para el año que viene. E incluso el REM, el relevamiento de expectativa del mercado que hace el Banco Central, es decir, al margen de la opinión del JP Morgan, del Morgan Stanley, o incluso la opinión del FMI, las consultoras privadas están viendo para el año que viene una inflación del 50%. Entonces, evidentemente la inflación va a bajar y también el rebote económico como consecuencia va a venir, porque todas las consultoras y todas las proyecciones están hablando de un rebote del 3 al 5%. Ramiro Castiñeira, economista, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Por favor, saludos. Muy bien. Ya sabés